Sean todos muy bendecidos y bienvenidos a mi canal Ministerio de la Palabra de Casa en Casa, en donde queremos leer todos los días un capítulo de la Biblia, de nuestra Sagrada Biblia que es lumbrera a nuestros pies. Capítulo 9 de Levítico. El octavo día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: Toma un ternero para sacrificio por el pecado y un carnero para un holocausto, ambos sin ningún defecto, y preséntalos delante del Señor. Después di a los israelitas: tomen un chivo para ofrecerlo como sacrificio por el pecado, un ternero y un cordero de 1 año y sin defecto para un holocausto, y traigan también un toro y un carnero para inmolarlos delante del Señor, un sacrificio de comunión. Además de esto, preparen una oblación amasada con aceite, porque hoy el Señor se manifiesta a ustedes. Ellos pusieron frente a la carpa del encuentro todo lo que Moisés les había ordenado, y la comunidad en pleno se acercó y permaneció de pie delante del Señor. Entonces Moisés dijo: El Señor les ordena hacer estas cosas para que su gloria se manifieste a ustedes. Después dijo a Aarón: acércate al altar, ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, y realiza así el rito de expiación por ti y por tu familia. Presenta también la ofrenda del pueblo y practica el rito de expiación en favor de ellos, como el Señor lo ha ordenado. Aarón se acercó al altar e inmoló el tercero del sacrificio por su propio pecado. Sus hijos le presentaron la sangre de la víctima y él, mojando su dedo, puso un poco de sangre sobre los cuernos del altar y derramó el resto sobre la base del mismo. Luego hizo arder sobre el altar la grasa, los riñones y la protuberancia del hígado, extraídos de la víctima del sacrificio por el pecado, como el Señor lo había ordenado a Moisés. La carne y el cuero, en cambio, los quemó fuera del campamento. Enseguida inmoló la víctima del holocausto y sus hijos le presentaron la sangre con la que él roció todos los costados del altar. Luego le trajeron la víctima cortada en pedazos, juntando con la cabeza, y él los hizo arder sobre el altar. Después de lavar las entrañas y las patas, también las hizo arder sobre el altar junto al holocausto. Luego presentó la ofrenda del pueblo, tomó el chivo del sacrificio por el pecado del pueblo, lo inmoló y lo ofreció como lo había hecho con el anterior. Ofreció el holocausto conforme al ritual y presentó la oblación, de la cual extrajo un puñado que hizo arder sobre el altar junto con el holocausto de la mañana. También inmoló el toro y el carnero del sacrificio de comunión ofrecido por el pueblo. Sus hijos le trajeron la sangre y con ella roció todos los costados del altar. Todas las partes grasosas del toro y del carnero, la cola, la grasa que recubre las entrañas, los riñones y la protuberancia del hígado, fueron depositadas sobre los pechos de las víctimas. Aarón hizo arder las partes grasosas sobre el altar, mientras que con el pecho y la pata derecha de los animales hizo el gesto de presentación delante del Señor, como Moisés lo había ordenado. Finalmente, Aarón extendió sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de ofrecer el sacrificio por el pecado, el holocausto y el sacrificio de comunión, Aarón descendió, y Moisés entró junto con él en la carpa del encuentro. Al salir, bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. Un fuego salió de la presencia del Señor y consumió el holocausto, y las partes grasosas puestas sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y se postró con el rostro en tierra. Es palabra del Señor.